Bueno, recién hablábamos del contundente triunfo de Schiaretti en Córdoba. Hoy vamos a hablar de cómo se recupera Cambiemos después de este triunfo con Martín Rodríguez Yebra, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Martín. Gracias, buenas noches. Sí, una derrota para el oficialismo nacional dura, que trae consecuencias, que dejó heridas. Es uno de los triunfos más importantes de un oficialismo en Córdoba. El caso de Schiaretti sacó 54 puntos a una distancia abismal de uno de los dos candidatos radicales que fueron a esta competencia, que fue Mario Negri, que sacó 17 puntos. Esta estrategia del gobierno de haber ido divididos a esta elección dejó heridas, como decíamos, ¿no? En el radicalismo, que gran parte del radicalismo acusa al gobierno de no haber ayudado a cerrar una estrategia exitosa, o por lo menos, si bien se sabía que no se iba a ganar Córdoba, que el oficialismo no iba a ganar Córdoba, por lo menos hacer un papel más decoroso y no abrir nuevos conflictos como el que este caso abrió. Muchos radicales preocupados, diciendo, bueno, la verdad que nuestra participación en Cambiemos nos está llevando a perder posiciones. Perdieron la ciudad de Córdoba, que la era un intendencia bastión, de la ciudad de Córdoba, claro. Un bastión importantísimo de Cambiemos. Y empiezan a aparecer otros conflictos que siempre surgen cada tanto, enterrados, como el caso de Carrió, con muchas figuras de Cambiemos. Carrió fue la principal impulsora de la candidatura de Mario Negri, que terminó generando la ruptura con Mestre, ¿no? Ahora, no solamente fue la principal impulsora, como bien decís vos, Martín, de la candidatura de Mario Negri, de esta, bueno, finalmente ruptura entre Negri y Mestre, sino que estuvo haciendo campaña en Córdoba durante todo este tiempo. Fue una de las figuras nacionales que hizo campaña y también ayer estuvo en el cierre de los comicios haciendo una suerte de mea culpa. Vamos a escuchar qué decía Elisa Carrió. Y en el seno de Cambiemos ganó la decencia y yo los aplaudo. Y muchas gracias al pueblo cordobés, perdón por las metidas de pata. Yo que soy la fracasada más exitosa de la historia argentina, les digo, muy bien Córdoba, porque va a tener una nueva generación radical de Cambiemos, del partido de Juez, de la coalición cívica, y lo importante es sembrar para que haya cosecha. El problema del PJ es que ya no siembra. Y cuando no hay siembra, no hay cosecha. Y esconde parte de la siembra, porque es kirchnerista. Un beso enorme. Bueno, pidió perdón por meter la pata, lo hizo aquí, después lo hizo nuevamente a través de su cuenta de Twitter. Recordamos el exabrupto que tuvo con, bueno, el ya fallecido de la Sota, sí. También con una periodista cuando hablaba del narcotráfico. Sí, bueno, porque no solo pareció celebrar con una frase desafortunada la muerte de la Sota, sino que también lo vinculó de alguna manera con el narcotráfico. A un dirigente de la Sota que cuando murió, medio gobierno estuvo en su velatorio, ¿no? O sea, fue un poco desafortunada e incluso con mucho ruido dentro de Cambiemos. Pero esa autocrítica de Carrió, que es bastante limitada, habla de esas metidas de patas sin hacer demasiadas alusiones, incluyó también alguna crítica a los ministros del gobierno nacional y personificó en Frigerio esa queja por no haber ido a Córdoba a hacer campaña con Dijo, me hubiese gustado que el ministro del Interior esté acompañando en la provincia y eso no sucedió, ¿no? Sí, claro. Claramente Carrió ignora, o por lo menos pretende ignorar en ese reclamo, que el presidente Macri, una vez consumada la fractura y cuando se veía venir el desastre, pidió a todo su gabinete que no se involucrara en esta campaña. Que el mensaje del gobierno, y es el mensaje que intenta transmitir el gobierno después de las elecciones, es, bueno, nosotros no teníamos candidatos porque Cambiemos no estaba representado en la elección. De hecho, el propio Negri lo dijo. Sí, Martín, ¿viste? Dijo, bueno, yo no era el candidato de Cambiemos. Yo no supe interpretar si esto fue realmente porque quiso salvar al presidente de esta derrota o por el contrario, de alguna manera pasar de factura porque no lo acompañó. No, Negri intenta ser, entiendo, leal al gobierno, que había tomado una decisión que es no nos vamos a involucrar y vamos a mantener una cierta idea de que, bueno, no estamos en esa elección porque sabemos que vamos a perder por paliza. A Carrió, además, le achacan haber sido la promotora de esa ruptura
se habla de una reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos, en el momento que se estaba definiendo esa interna entre Mestre y Negri, en la que ella le dijo a Macri que si no permitía la candidatura de Negri, o sea, si no se consumaba en definitiva esa ruptura, ella se iba a ir de Cambiemos. Una vez más utilizó esto. Esto ¿no? es algo que están diciendo dentro del gobierno, que Mirá. Carrió jugó tan fuerte en favor de Negri, incluso cuando Negri ya parecía en un momento dispuesto a no ir a la candidatura de gobernador, que ella fue con esa amenaza defendiendo a partir de la honestidad y los otros atributos que ella resalta de Negri, la decisión de ir sí o sí a la elección, aunque Mestre estuviera del otro lado. Y que Macri terminó concediendo a ese reclamo y bueno, precipitando esta estrategia que solo podía conducir al fracaso. Es importante esto que nos estás diciendo, Martín, porque de alguna manera cobra sentido esto que sucedió en Córdoba. Si no, uno no lo puede entender, ¿no? Claro. Y esto lo que revela también es el factor Carrió, cómo el gobierno todavía no ha conseguido gestionarlo, ¿no? Claro. Esa independencia, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene Carrió dentro de la coalición y esta cosa a veces difícil de gobernar, el gobierno no logra todavía encontrar una fórmula para encarrilarla y poder evitar situaciones como esta, en la que el gobierno había intentado por todos los medios que no hubiera una ruptura o que hubiera una interna civilizada y termina en un fracaso importantísimo en una provincia que para Macri es vital a la hora de pelear su reelección. Crucial. Recordemos que gracias a los votos de Córdoba terminó sacándole la diferencia que necesitaba Daniel Scioli, ¿no? En el balotaje. Exactamente, en el 2015. Y el gobierno se está imaginando un escenario nacional, por lo menos la visión más optimista del gobierno, muy parecida a la del 2015. Una pelea muy cerrada en la que Macri va a necesitar, de alguna manera, reconquistar todos esos votos que tuvo en el 2015 y Córdoba vuelve a transformarse en central. Bueno, haber hecho esta tan mala elección provincial, si bien es cierto que fue una elección muy centrada en lo local, puede tener consecuencias. Algo que Schiaretti se encargó de repetir una y mil veces, ¿no? Que era una elección provincial. Sí. Que no quería nadie al lado suyo también, ¿no? Cuando se conoció el triunfo que ya se venía diciendo, anticipando de alguna manera. Schiaretti se reserva para sí mismo un papel importantísimo en el futuro, en la reconstrucción del peronismo, y no quiso que nadie se llevara una parte de este triunfo por un lado, no quiso cerrar ni abrir ninguna puerta, Claro. Le dio algunos mensajes que el gobierno leyó positivamente, hoy Macri lo felicitó, incluso tuvo un pequeño cruce con él, algunos mensajes como por ejemplo lanzar guiños hacia la convocatoria al diálogo que hizo el gobierno hace 2 semanas. Los 10 puntos de consenso. Los 10 puntos, muchos Sí. de los puntos que el gobierno propuso estuvieron de alguna forma en el discurso de Schiaretti, en la propuesta que hace Schiaretti hacia futuro, y el gobierno lo imagina como un eventual aliado en la construcción de un siguiente mandato electoral, si es que Macri, mandato presidencial, si es que Macri gana la reelección, como un hombre clave para poder sostener la gobernabilidad. Y por otro lado, él se reserva un lugar de constructor o de líder, si se quiere, del peronismo alternativo anti-kirchnerista. Claro. Ahí tenés varios candidatos, tenemos a Lavagna, a Urtubey, a Massa, que todavía no consiguen una fórmula para entre ellos ponerse de acuerdo, y Schiaretti de alguna manera pretende ser el árbitro o quien ordene. El primus inter pares, ¿no? Sí, quien ordene ese sector con el resto de los gobernadores para ver si pueden construir o no una alternativa electoral válida. Por el momento Schiaretti no está viendo quién es el candidato que puede realmente pelear con condiciones. Y por eso tampoco se está mostrando tanto. ¿Queda totalmente descartado que el candidato pueda ser el mismo? A esta altura yo te diría que sí. O sea, toda la información que llega de Córdoba, la gente que habla con él a diario, dicen que él de ninguna manera sería candidato a presidente, de ninguna manera traicionaría el mandato del pueblo de Córdoba. Él dice que eso es absolutamente imposible. Más allá de lo que se habla de la salud y demás, él dice, a mí me votaron para ser gobernador y de ninguna manera voy a intentar ser candidato a presidente. Porque fue un rumor que corrió durante mucho tiempo. Es una especulación que está instalada en el poder. Pero es cierto, sería una candidatura testimonial esta cuando el pueblo de Córdoba los votó y de una manera, lo acompañó de una manera muy fuerte. Sí, él siente que sería repudiado. Él por primera vez tiene todo el control de Córdoba, un control institucional inmenso, hablando de lo que es la legislatura, donde tiene una mayoría calificada, lo que son las intendencias, tiene casi todas las grandes ciudades de la provincia y es gobernador sin
la figura que lo acompañó en toda su trayectoria en el poder, que es José Manuel de la Sota, Exacto. que murió. Con quien compartía, ¿no? Con Ese quien tenía un liderazgo, acuerdo. Pero que lo tenía más de la Sota que él. Sí, el acuerdo entre ellos era que el jefe político era de la Sota, Claro. ¿no? Y de hecho él fue a la gobernación las veces que de la Sota había agotado sus mandatos y tenían un acuerdo muy bien aceitado, donde funcionaba muy bien esa pareja política. Bueno, ahora todo el poder recae en él y él siente que desde ese lugar puede convertirse en una figura de decisión importante en la política nacional, pero no está pensando ni previendo ser candidato a presidente. Ahora, si pensamos en política nacional y si pensamos de la elección nacional y cómo se traducirían estos votos, ¿no? Los votos de Córdoba que son tan importantes como bien decías vos. Uno, ¿qué puede esperar de los votantes de Schiaretti? ¿Qué podríamos esperar de los votantes de Schiaretti? Por el perfil del votante cordobés, que fue siempre marcadamente anti-kirchnerista, uno puede imaginar que la mayoría del voto de Schiaretti no va a ir a Cristina Kirchner. Una parte sí, porque de hecho, al no presentar candidatura al kirchnerismo, mucho eventual votante de Cristina seguramente habrá votado a Schiaretti, si no, no se entiende semejante número, 54% de los votos. Y uno piensa por el discurso, por el alineamiento, por las ideas que defiende Schiaretti, que gran parte de ese votante podría ir a Macri. O él bien podría direccionarlo a ese candidato del peronismo alternativo que eventualmente se presente primero en las PASO y después en la primera vuelta. Por eso hay que ver si Schiaretti realmente se compromete en la construcción de esa tercera vía. En un balotaje yo te diría que es muy probable que la mayoría de los votantes de Schiaretti terminen con Macri. Hay que ver primero qué pasa. En la primera vuelta. Qué pasa en las PASO y qué pasa en la primera vuelta y hasta qué punto se involucra Schiaretti en la construcción de ese espacio. Si lo convence, por ejemplo, a Lavagna de sentarse a una mesa donde se define una PASO, donde pueda estar Massa y Urtubey o ambos. Si bendice a un solo candidato, por ejemplo, dice, no, tenemos que ir todos con esto. Si pone a los gobernadores detrás de ese proyecto o no. Hay mucho juego que él hoy tiene en su mano y lo que dicen en Córdoba es que se va a tomar un tiempo. Él sabe que el reloj está corriendo para todos los candidatos, que el tiempo los va a alinear a muchos, porque ya no pueden seguir jugando y coqueteando. Y no tienen tanto tiempo tampoco, ¿no? Por eso, las candidaturas son hasta el 22 de junio. Sí, y el 12 se presentan las alianzas. Claro. O sea, les queda menos de un mes para tomar decisiones y Schiaretti piensa que la mayoría de los candidatos que están ahora jugando con sus egos, en algún momento la presión del tiempo los va a torcer y se van a sentar a una mesa y van a llegar a algún tipo de acuerdo. Y él quiere ser importante en ese acuerdo. ¿Y qué tendremos que pensar de el porcentaje de votos que tuvo Negri y el que tuvo Mestre? ¿En ambos casos irían a Cambiemos o pueden haber votantes de Mestre enojados por lo que sucedió? Sí, es improbable o cuesta pensar que haya una porción importante del votante de Mestre que para castigar a Macri por no haberlo apoyado terminen votando, digamos, que a Cristina. Uno puede imaginar que hoy el piso de Cambiemos es la suma de esos dos votos, que de todos modos sigue siendo muy baja en comparación con la que habían sacado el candidato radical en el 2015, Oscar que fue Aguad, ¿no? Uno puede pensar, sí, con lo que dice el gobierno, que ese es un piso del cual solo se puede crecer. De todos modos, sigue siendo un porcentaje muy bajo para que Macri sea competitivo. O sea, Macri necesita sí o sí una parte del voto de Schiaretti, incluso en la primera vuelta y en las PASO, para fortalecer esa candidatura. Y necesita, es una urgencia vital en este momento del gobierno, que el malestar que pueda haber en el radicalismo sea pasajero, que los dos candidatos que se enfrentaron en esta elección se unan y trabajen para la candidatura de Macri y que de alguna manera lo que va a ser la convención radical de fines de mes sea positiva para el gobierno, que los radicales sigan en Cambiemos y que de alguna forma explícita o no tanto terminen apoyando la candidatura de Macri y no se lancen a la aventura de buscar una ampliación que no sea conducente de Cambiemos o que dejen libertad de acción, por ejemplo. Otra fecha a subrayar, a tener en cuenta, 27 de mayo. Y ese es un trabajo fundamental que tiene el gobierno ahora después de esta elección, es sanar rápidamente las heridas y contener, trabajar mucho políticamente a los radicales para que sigan dentro de la alianza. Lo que pasa es que está complicado porque los números no acompañan, porque la economía todavía no está dando señales de fortaleza y porque estas derrotas, con pérdidas de poder concreto para los radicales, como fue la ciudad de Córdoba, dejan heridas y dejan mucho malestar en algunos dirigentes. Martín.